Muy buenas tardes a todos. Hoy cruzo el Atlántico y en cuestión de segundos salto de Pamplona, Navarra, España, pues nada más y nada menos que a Colombia, para entrevistar a Mabel Sánchez Sánchez. Ella es colombiana, ella es partícipe del libro que nos trae aquí a la entrevista, pero sobre todo sí que me gustaría decir un poco más de ella para que se conozca. Aparte de colombiana, es hispanista, fundadora de Colombia Hispánica y de Conocimundo, escuela hispanoamericana de familias que educan en casa. Me encantaría poder hablar de esto, Mabel. Y también es ingeniera de alimentos, que con la que está cayendo, que si Agenda 2030, etcétera, la carne y tal, también serían temas que quizá en otro programa podríamos tratar si Mabel quiere. En fin, colabora también en la revista de educación En Casa, repasando la educación. Y bueno, es una de los 16 autores que han escrito un libro que se llama Cartas hispanistas al rey de España. Mabel es autora del 6º capítulo, que tiene por título El mestizaje en la hispanidad. Mabel, muy buenas tardes primero y tendrás que hablarnos largo y tendido sobre este capítulo tan interesante. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, Nieves. Un placer enorme estar acá contigo, un honor que me hayas invitado a mí también. Estoy muy contenta de participar en este proyecto eh, con otros autores hispanistas reconocidos, súper entregados, estudiosos, historiadores también. Creo que es un proyecto que ha reunido voces desde distintos ángulos, porque es preciso que la hispanidad diga lo que tiene que decir. De los otros temas, cuando quieras, Nieves, hablamos largo y tendido de la educación en casa, de los alimentos también. Estoy Tomo la disponible. palabra, Mabel, porque me encantará. Es un tema de actualidad y además muy importante, o sea que muchas gracias. Tomo la palabra. Sí. Bueno, Bueno, pues sí. háblanos, por favor, del capítulo del mestizaje. En la hispanidad podríamos decir, pero bueno, el título es El mestizaje en la hispanidad. El mestizaje. Nosotros somos mestizos, somos mestizos. Cuando España llega a América, llega una España mestiza, que lleva 800 años, más años inclusive, conviviendo con otras culturas, con otros pueblos, en un sistema jurídico común, en una lengua común, en un credo común, y eso permitió mm, mostrar de manera práctica, en la realidad, que es posible que muchos pueblos diferentes puedan convivir. Y trajo ese modelo de convivencia a América, donde lo logró, donde lo logró efectivamente, porque no había una sana convivencia entre los pueblos que había en América antes de la llegada de España. Había unas guerras encarnizadas entre unos y otros, y España logró eso. Esa, entre otras muchas cosas, es una de los temas que la hispanidad tiene que decir y que nombrar en un mundo donde llevamos casi que amordazados 200 años, eh, donde España se convirtió en el chivo expiatorio del planeta, y donde América perdió en una victimización gravísima su contacto con la raíz hispana, y eso nos trae en un retroceso lamentable. Así es. Además, es que no hay más que ver, ¿verdad? Los apellidos, la cultura, la religión, todo lo que nos une. Y como bien dices en tu capítulo y acabas de explicar, es que si algo tenemos
los españoles, pues esa hispanidad que está en el mestizaje, porque nos llegamos a casar y a tener familia y bueno, y es que a ser uno más, ya no solamente en lo jurídico, como comentabas, o en lo que era el virreinato, etcétera, en lo político, sino que es que era también en lo humano y en la pura convivencia, ¿no? Y ese mestizaje es nuestra esencia y es nuestra ganancia. Está probado que los matrimonios entre etnias diferentes mejoran las capacidades y las cualidades genéticas de los descendientes, de los hijos, mejora el sistema inmune, mejoran las capacidades intelectuales, mejoran las capacidades físicas, de modo que lejos de sentirnos tristes o avergonzados por nuestra condición mestiza, es motivo de orgullo que seamos mestizos. Es nuestra esencia, además, que se refleja en muchas otras cosas, en la alimentación, en la fusión de ritmos, en la música, en la arquitectura, en todos los aspectos de nuestra vida, siempre estamos mostrando lo que somos esencialmente. Y Una, bien dices Nieves, que este mestizaje trasciende los aspectos formales de la vida para llevarnos a un abrazo íntimo con el otro, porque lanzarse a tener hijos, a hacer familias, a tener esta durabilidad, este establecimiento de la familia mestiza como parte fundamental de esa constitución de la sociedad eh, virreinal en su momento y de la sociedad que tenemos en este instante, seguimos siendo mestizos y las familias siguen siendo importantes para nosotros, pese a un interés foráneo dolorosamente impuesto de desintegración familiar. Aún así, la familia hispana sigue estando presente de manera fundamental. una pregunta. ¿El mestizaje crees que ayudó, apoyó más o apoya más a lo que es la hispanidad, más que cualquier otro ámbito, tanto cultural como político como jurídico? ¿Es el mestizaje el que más apoya la hispanidad o puede contribuir? Es en virtud del mestizaje como nos relacionamos unos con otros porque todos nos sabemos mestizos. De modo que tú llegas a España y no eres extraño, tú llegas a Perú y no eres extraño, llegas a Argentina y no eres extraño, porque todos somos mestizos con unas variaciones más o menos, pero mestizos todos. Cuando cruzas la frontera a la anglosfera, por ejemplo, sí lo sientes. En ese momento tú te das cuenta de que esa no es tu tierra, no es tu gente, y nosotros no somos conscientes de esa diferencia racial hasta que tenemos que vernoslas con otras culturas donde el tema racial sí es importante. Antes estamos en casa, pero luego sí lo vemos y lo resentimos en ocasiones. Es lamentable, pero eh, más allá de si nos gusta o no, es algo que hay que aceptar. O sea, cada uno tiene lo suyo y nosotros somos de una manera. No podemos pretender que otras culturas sean como nosotros, pero tenemos que conocerlas y saber ellos, para ellos qué es importante, cuál es el valor que ellos tienen, si les gustan o no les gustan los hispanos, si los desprecian o no por ser mestizos, eso necesitamos conocerlo, porque hace parte de la visión objetiva de la realidad, entre otras cosas que perdimos ese norte de ver. Nosotros nos imaginamos muchas cosas de los demás sin ser ciertas y creemos que como nos imaginamos que tienen ciertas cualidades, ya las tienen, ¿sí? Y no es así. En la actualidad, en Colombia, en tu país,
¿Cómo ves a la sociedad colombiana con respecto a la hispanidad? ¿Hay rechazo general? Por el contrario, ¿se continúa ese amor a lo hispánico, a la España madre, a la unión de las Españas? En la actualidad, ¿cómo está la sociedad? Como buen país mestizo, aquí hay de todo. Eh, Hay un manejo cultural desde la institucionalidad, inclusive desde las universidades, negro legendario. Esta República de Colombia se hizo a partir de una premisa falsa de decir que los españoles eran lo peor del mundo, que no es cierto, pero con esa premisa se fundó una nación, una república a la que le cambiaron inclusive el nombre. A nosotros nos quitaron nuestro nombre que nos unía profundamente con España para ponernos un nombre republicano sacado de la manga, y así hemos caminado 200 años. De manera que esta república se sostiene con ese relato. Hay muchas voces, muchas personas, muchos que estamos hablando, difundiendo, divulgando, y sin embargo desde la institucionalidad no se ve, porque hay una especie de mundo subterráneo hispanista y otro en el discurso oficial donde renta hablar mal de España, renta destruir el patrimonio hispano, renta destruir y derribar monumentos y patrimonio monumental que recuerden nuestro origen hispano. Renta destruir también el patrimonio arquitectónico. Entonces hay un arrasamiento cultural que va avanzando, y sin embargo estamos luchando, llamémoslo así, en esta especie de guerra blanda que no es tan blanda, defendiendo nuestro patrimonio, pero cada vez hay más personas. Lo que pasa es que no es posible hacer un sondeo, porque es el hispanismo, la hispanidad y el amor por la propia raíz es algo que va entrando, permeando de manera sutil, capilarmente, cada persona lentamente, pero hay quienes he conocido en algún momento eran anti-España, y a la vuelta del tiempo, cuando me los vuelvo a encontrar, dicen, ay, oye, qué interesante es esas cosas que tú por ahí te oímos, y también investigué esto otro, y fíjate este otro autor, en fin, lentamente. De modo que yo tengo una perspectiva favorable del avance precisamente de la verdad, porque esto no es algo, ni es un movimiento desde la sociedad civil que nos sacamos de la manga, solamente estamos defendiendo la verdad y la verdad histórica. Exactamente. Es que es la historia, ¿verdad? Que ahora mismo tenemos en todos los países un ataque a la historia y un ataque al origen y a la identidad, ya no solamente de las personas como hombre y mujer, sino a la identidad de un pueblo y de una nación y de una patria. Yo creo que también con respecto a lo que estabas comentando, efectivamente lo que trasciende fuera de Colombia en el caso que nos lleva, pues también es el propio gobierno, ¿no? Como dices, que es lo que intenta neutralizar y que llegue. Pero yo lo que sí también veo, pues ese aspecto favorable que comentabas, porque la sociedad se está dando cuenta y el trabajo que estáis haciendo todos los hispanistas, que es de un reconocimiento grande, sobre todo desde aquí, porque estáis dando pasos y pasos y pasos, mientras en España muchos están o estamos quietos, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. No sé cómo lo ves. Yo creo que en España sucede lo mismo. Ahí no creo que estén tan quietos.
Hay toda un movimiento desde la sociedad civil que bulle con fuerza, pero que no alcanza a llegar a la institucionalidad porque toda está permeada por personas que manejan un discurso con un interés político y económico de fondo. ¿No? Entonces, yo creo que la expansión del hispanismo se parece a los primeros cristianos. No se nos olvide que 12 pescadores cambiaron el mundo. Entonces, Efectivamente. esos primeros cristianos se dirigían uno con otro, con el vecino y con el siguiente, desde abajo hacia arriba, desde las personas más sencillas hasta llegar a los que ocupaban otros cargos. Entonces, precisamente, precisamente este avance tiene como un esquema parecido, donde estamos desde abajo, efectivamente, divulgándolo con muchísima fuerza y lentamente va permeando eso a las instituciones. No debemos olvidar nunca que el mundo lo construimos nosotros, no nos lo construye nadie. Ahora, nos pasaron 200 años de huracán psicopático, como bien dice el doctor Iñaki Piñuel en sus conferencias sobre psicópatas, que encuentro a veces una similitud muy grande con estas formas de gobierno que nos quitaron a nosotros todo. Los medios de producción, la familia, la fraternidad en la que siempre crecimos, el credo. Nos volvimos amnésicos de lo que somos, avergonzados de lo que somos. Y sin embargo, este periodo está por terminar, todos lo estamos sintiendo, está por acabar. Desde luego que bien lo explicas y cómo llega. Sobre todo lo que dices, eso de el mundo se cambia de abajo arriba y es de lo que se trata y bueno, ese de abajo arriba en unión y con un frente común que esté basado en la verdad sobre todo y en este caso pues en la verdad histórica ante todo. Desde luego, Mabel, me parece un tema muy importante, interesante en los momentos en los que estamos y me gustaría comentar muy brevemente por tu hacer y por tu profesión, por tu trabajo. Todo esto tiene que estar en la educación también, aparte de en la sociedad. ¿Y dónde crees que se puede transmitir mejor? En la familia, por supuesto, en los colegios, pero con eso de educar en casa, ¿crees que es mejor educar en casa o en los colegios para poder transmitir no solo los valores, las tradiciones, sino también la historia? La educación en casa es una realidad dentro de los países de Hispanoamérica. Se puede hacer con algunas variaciones dentro de la legislación de cada lugar. Y ahí hay algunos países donde, aun cuando, digamos, no entra dentro del marco legal de educación, las familias se unen a actividades extraescolares. Aquí en Colombia uno puede educar en casa, es normal, en Chile también, en México también, en Argentina también, pese a muchas cosas. O sea, también es importante que nosotros nos demos cuenta que nuestros hijos están en nuestras manos. Para un colegio, un niño es un estudiante más. No sé, un colegio puede tener 200 estudiantes, 300, bueno, y es un estudiante más, pero para nosotros es nuestro hijo, o si tenemos dos hijos, hace parte de uno de nuestros dos hijitos. No hay nadie más que vaya a cuidar a tu hijo como tú lo cuidas.
es importante regresar y retomar, no tener esa angustia de que yo no puedo con mi hijo. Claro que sí, claro que puedes. Aquí, una de las causas de la deserción escolar es el ambiente escolar inadecuado, el adoctrinamiento. Hay un montón de cosas con las que uno ya definitivamente no puede mandar a su hijo a un sitio inseguro. Si el colegio se vuelve un sitio inseguro para tu hijo, ¿para qué lo mandas? Entonces nos salimos, hicimos nuestro propio recorrido para cumplir con los mínimos académicos que exige la nación. Se presenta el examen de estado, eh, y ya, pero tú tuviste a tu hijo a tu lado, le enseñaste las cosas de su tradición, de su identidad cultural, los valores, y sobre todo lo protegiste, sí, el ambiente escolar inadecuado. Yo no digo que eso suceda en todos los colegios de Colombia, no, pero cada vez es más difícil y cada vez las familias se salen más y más y más. ¿Qué diremos de Entonces, España? Cuando tengamos la próxima entrevista hablaremos largo y tendido del tema, porque en España es para hablar largo y tendido si no cambian las cosas a partir del 23 de julio. Con el libro de cartas hispanistas al rey de España, primero, ¿por qué se dirige al rey de España si es porque es el rey de la hispanidad? ¿Y qué se quiere enviándole estas cartas? ¿Qué podemos sacar del rey de España? principalmente el proyecto sí busca, es dirigido al rey, ese es el nombre, pero es dirigido a cualquier ciudadano común y corriente. Es algo que todos deberíamos saber, es algo donde ven y te interesas por esto, porque lo que aquí estamos diciendo deberíamos saberlo todos. ¿Cuál es nuestro sustrato? ¿Cuál es nuestro antecedente jurídico? ¿Cómo estaba fundamentada nuestra economía? ¿Cómo, ¿Cuál es la verdadera figura de la reina Isabel de Castilla? Y todos estos otros capítulos hechos con mucho cariño, pero con mucho estudio concienzudo. Entonces, sí, también al rey, eh, llamando la atención en esa unidad que deberíamos tener entre todos, incluida la generación joven de la monarquía española, y hace parte de ese avance, de este movimiento de abajo hacia arriba. Eh, es cierto que los pueblos pueden educar a sus gobernantes. Eso también sucede. Qué frase más buena. Es cierto, ¿verdad? Que el pueblo puede educar a sus gobernantes. Desde luego es frases lapidarias. Pues la verdad que si algo se percibe en este libro es ese conocimiento de cada uno de vosotros, de cada uno de los 16 autores, esa especialidad en todos los temas, en todos los ámbitos. Y la verdad que es un libro para leer uno que crea que sea hispanista y uno que no lo sea. O sea, es que es para cualquier persona porque de lo que se trata es de explicar con profundidad y en profundidad lo que es la historia y lo que ha sido la historia. Que nos une además, Sí, que visto en perspectiva, necesitamos librarnos de todo aquello que nos ha desunido y que ha sido de un costo impresionante esta desunión, sí. en todo sentido. De modo que es preciso recobrar nuestra memoria, porque tenemos amnesia. O sea, es amnesia en todo. Estamos alimentando, nos alimentan de manera foránea nuevamente unos nacionalismos a partir de crear un chivo expiatorio. Y necesitamos entrar
en la defensa de España, todos, porque no es posible que España sea el chivo expiatorio del mundo. Esto es inadmisible desde lo cultural, desde lo ético, desde lo católico. No es inadmisible. Las voces, yo creo, deben levantarse precisamente para interrumpir ese, ese discurso que nos daña a todos. ¿Y cuál crees que es el fin de dar este discurso y de este ataque? Las sociedades las más primitivas, usaron de antiguo el chivo expiatorio, porque alrededor del chivo expiatorio se unían. Entonces había un sacrificado y al lado de eso todos los otros se unían, pero tenían un sacrificio. De 2000 años para acá, el tema del sacrificio se acabó. Hay una propuesta cultural, espiritual, nueva que nos trae Jesús con su innovadora propuesta, efectivamente. Os améis los unos a los otros como yo os he amado, y no le hagas a tu hermano lo que no quieres que te hagan a ti. El mundo es una familia y Dios Padre es el Padre de todos. Esa sencillez acabó con ese mundo antiguo de los sacrificios. Sin embargo, hubo pueblos que no quisieron acoger ese mensaje. Es que lo rechazaron vehementemente y lo siguen rechazando hasta el día de hoy. Y se acogen precisamente a ese sacrificio, y no hay nada más opuesto a ese antagonismo cultural que el catolicismo. Se opone a cualquier forma de sacrificio. Entonces, sí, el mundo se dividió entre unos y otros, entre los que creen en ese sacrificio, y temporalmente se cebaron con España. Y en general con el mundo hispano, que no creamos que por estar cebados contra España, los de América nos hemos salvado. Hemos corrido con la misma suerte, el mismo desprecio que nos tienen otros pueblos que no entraron ahí. De modo que se unen y es motivo de unión. Todos contra España efectivamente une a los otros pueblos, y fuera de eso tenemos acceso a la inmensa riqueza del pueblo hispano. Es que nosotros nos convertimos en la mercancía y nuestros recursos en el botín. Por eso digo, entonces es el negocio. Pues ha habido un pequeño corte, lo siento. Pues Mabel, me ha encantado poder entrevistarte, poder haber compartido contigo estos minutos, y lo dicho, es que me encantará poder entrevistarte de nuevo para hablar de los temas que hemos comentado al principio. Pues muchas gracias, Mabel, por este tiempo y mucho éxito con el libro que habéis publicado. Muchísimas gracias, Nieves. Un fuerte abrazo desde el otro lado del Atlántico. Cuando quieras, estoy disponible para conversar contigo. Y muchísimas gracias por esta invitación.